¿Qué tal? Dios les bendiga. Esperando que se encuentren muy, muy bien. Hoy tenemos una entrevista con nuestro hermano Eliseo Morales. Eliseo Morales es ayuda pastoral o apoyo pastoral en la misión de Solana. También es presidente de los jóvenes y nos da mucho gusto poder tenerlo hoy aquí con nosotros, puesto que vamos a iniciar con una serie de entrevistas donde vamos a tratar el tema de el llamado. Vamos a hablar sobre cómo nuestro hermano Eliseo eh, recibió de parte de Dios el llamado y entre otras preguntas que se van a estar desarrollando. Te invitamos a que te quedes y a que no te pierdas también las próximas. Bueno, Eliseo, es un gusto poder tenerte aquí en unos momentos con nosotros. Damos gracias a Dios por esos momentos que has permitido poder tener aquí con nosotros acompañándonos. Y bueno, cuéntanos un poco principalmente de ti, quién eres, cómo te has desarrollado, y también inicialmente, de una vez, vamos a iniciar, cómo has recibido tu llamado al pastorado. Amén. Pues un gusto saludarte, Jaciel, y pues a todos los hermanos. Es un hermoso privilegio y una bendición poder compartir esto que es muy importante de compartir lo que Dios hace en la vida de los hombres, ¿no? Yo sé que cada quien también, en los diferentes llamados que Dios da a cada uno, Dios también trata con nosotros y nos forma y empieza a hacer muchas cosas maravillosas en nuestras vidas que yo creo que si echamos la mirada un poquito hacia atrás, pues ni siquiera nos imaginamos que iban a pasar al día de hoy, ¿no? Pero pues por la gracia de Dios estamos en este tiempo y atendiendo pues lo que el Señor ha dispuesto, ¿no? En nuestros corazones. Yo agradezco a Dios también la oportunidad de estar trabajando con los jóvenes, ya tengo pues bastante rato y de hecho pues va muy relacionado con esta primera pregunta también del llamado y pues agradezco a Dios de verdad esta oportunidad de poder servirle a Él. Una vez que uno recibe al Señor Jesucristo, lo mejor o la mejor experiencia que tiene es poder compartir lo que Él hace en nuestras vidas y de ahí empezamos a hacer muchísimas cosas, ¿no? A lo mejor algunos parten desde lo más sencillo, ¿no? De empezar a barrer en el templo, que algunos de repente podrían hasta a veces menospreciarlo lamentablemente, pero cuando tú estás en el primer amor, no importa que sea eso, tú estás feliz, estás contento, estás barriendo y estás cantando alabanzas. Entonces, la experiencia de la salvación es hermosísima para nuestras vidas y pues de aquí partimos pues a muchas cosas más. Atendiendo esta pues primera pregunta con respecto a cómo recibí mi llamado, esto fue en el año del 2009. Estábamos en un congreso de jóvenes. Ahorita estaba tratando de recordar cómo se llamaba el congreso, pero creo que no terminé de recordar. Ese fue en Tecámac. Y en una de las tardes, si no me recuerdo, fue el sábado por la tarde, el expositor del tema hablaba acerca de nuestro servicio a Dios, de nuestro llamado a servir a Dios. Y pues en mi mente corrían muchas cosas. Una de las cosas que yo pensaba principalmente era con respecto a los jóvenes, porque el Señor trajo ese pensamiento, ¿no? Y les seré bien sincero, yo no quería servir. Razón, pues mis hermanos, mi hermana Dara, mi hermano José Luis, ya habían estado trabajando con directivas y de pronto me tocaba acompañarlos, ¿no? Yo los llevaba o simplemente los acompañaba y era un esfuerzo bonito, una bendición ver el trabajo que se hacía, pero a veces ya cuando estábamos en la actividad, ya se desarrollaba, de repente me tocaba escuchar, ¿no? Comentarios de algunos chavos y decían, no, pues es que esos directivos no hacen nada. Y es que los directivos esto y los directivos lo otro. Y la verdad a mí me enojaba mucho porque decía, bueno, es que ustedes vieran el esfuerzo que hacen, se tienen que reunir antes, tienen que poner de su dinero para hacer las actividades y todo esto. Y entonces, pues era así como que un poquito conflictivo para mí. Entonces, nos llaman a la oración, nos juntamos de hecho en grupos y estando en ese momento de oración el Señor me decía, quiero que me sirvas. Y yo, sí, Señor, aquí estoy, yo te quiero servir. Para esto también, en este contexto, pues Dios ya me había permitido lo que les decía, ¿no? De poder servir en muchas áreas, ¿no? A mí, de hecho, si de repente me habla un hermano y me dice, oye, acompáñame, quiero que me lleves, adelante. O sea, es para mí un gusto servir a Dios en todos los aspectos que sean posibles. Pero en este llamado que Dios hacía, era diferente. No era en el hecho de que yo quiero que me sirvas, sino en yo quiero que me sirvas en algo en específico. Y yo, bueno, Señor, aquí estoy.
Y continuaba mi oración. Y el Señor me dijo, yo quiero que me sirvas con los jóvenes. Y yo, sí, Señor. Bueno. Y la verdad estaba un poquito en conflicto en mi mente. Eh, Pasado, yo creo, un poquito más de tiempo, al año siguiente, pues empecé a servir con los jóvenes. Y esto es un dato también adicional y que también lo quiero incluir un poquito, es que cuando me llaman para servir con los jóvenes, yo en mi mente seguía la respuesta, decir, no, yo no voy a decir que no, voy a decir que no, voy a decir que gracias, pero no. Entonces, cuando me empieza a platicar el que era el presidente de jóvenes en ese entonces, todo el trabajo que incluía, y me dice la pregunta final, ¿no? Bueno, Eliseo, entonces, ¿estás listo para servir? Y yo, amén. Cuelgo el teléfono y de repente yo en mi mente, bueno, ¿qué respondiste? ¿No? ¿Que no querías? Y entendí que era, pues, de parte de Dios, ¿no? Ese llamado. Entonces empezamos desde ese entonces a servir, más o menos por el año del 2010. Juntamente con eso les decía cuando estábamos en el momento de oración en aquel lugar, en el tabernáculo de Tecámac, el Señor también me decía, quiero que me sirvas como un siervo mío, como un pastor. Y ese llamado fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte en ese momento. Y yo decía, Señor, aquí está mi vida. Eso sí, la verdad, como que sí fue el de decirle un poquito más sí, pero pues ya conforme pasó el tiempo, pues cambió un poquito esa respuesta. Pero esta fue mi experiencia en ese sentido, de en un congreso, en un llamado del Señor abiertamente a la juventud a servir. Yo diciéndole también de mi corazón, diciéndole al Señor que yo le quería servir, pues el Señor me dijo, ok, te tomo la palabra y aquí está esto que yo dispongo para ti. Entonces, pues este llamado fue en el año del 2009 en un congreso juvenil. Wow, increíble, increíble lo que cuentas. Pero me surge una duda interesante, porque mencionas que hubo un proceso en el cual de asimilación para poder aceptar ese llamado, el llamado que el Señor te estaba haciendo primero a la juventud y ya después al pastorado. Ah, para poder asimilar todo esto, ¿te llevó mucho tiempo? ¿O fue luego que entraste al instituto para poder prepararte? ¿O cómo estuvo esto, o cómo estuvo tu experiencia en este sentido? Esa es la segunda parte precisamente que pues ahorita les Ok. quería comentar. Eh, Fue muy pronto con respecto al llamado con los jóvenes. Les digo que al año siguiente yo ya estaba sirviendo con los jóvenes ante esa pregunta que yo quería responder, ¿no? Pero que finalmente respondí sí. Pero en el llamado al pastorado fui un poquito más renuente. Esto pues llevó alrededor de 6 años, un poquito más probablemente, en donde pues digamos, la realidad es que me negué, ¿no? Me negué de alguna u otra manera, escuchaba de las aperturas de los institutos y me acordaba de esa situación en ese momento y en el Congreso que hasta el día de hoy sigo teniendo pues viva, ¿no? Esa imagen en mi mente y en mi corazón. Pero decía, no, no, y no, o sea, no propiamente la palabra no, pero sí de alguna manera, no, pues es que tengo que hacer esto, señor, y es que tengo que hacer esto otro, y pues digamos como que en cierto punto ya mi pretexto eran también los jóvenes, pues decía, no, es que estoy atendiendo a los jóvenes, no puedo ahorita, a lo mejor cuando termine en el servicio a los jóvenes, ¿no? Pero pues surgió una situación de índole muy, muy personal, en donde tuve una situación muy fuerte, mi vida en cierto punto fue como un decaimiento espiritual muy fuerte a raíz de una situación. Pero cuando pasó esa situación, el Señor me decía, bueno, a ver, Eliseo, ¿me vas a hacer caso o no? ¿Vas a atender lo que yo te digo o no? Y en ese quebrantamiento que estaba sufriendo, le decía al Señor, bueno, Señor, aquí está mi vida. Esto que estoy pasando me duele, esto que estoy pasando es muy duro para mí, pero quiero hacer tu voluntad. Y entonces fue cuando finalmente y torcí la mano y le dije, Señor, aquí estoy. Y pues en ese entonces fue cuando ingresé en el instituto. Increíble, increíble lo que mencionas, porque a veces uno cree que es muy fácil aceptar un llamado o que podemos escuchar también historias donde varios pastores entran luego al instituto como haciendo caso al Señor. Pero es increíble también cómo el Señor trata con la vida, en este caso con tu vida, Eliseo.
Y, y bueno, esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo lidiaste, Ujú. has lidiado con todos los problemas, las dificultades y complicaciones con este llamado? Si lo vemos desde un punto humano, es muy difícil. Muy difícil porque implica sacrificios. Implica, por ejemplo, vamos al más sencillo, ¿no? Ocupar tus días sábados para estar en el instituto. Es el más sencillo, ¿no? Pero adicionalmente esto implica situaciones a veces en tu hogar, implica situaciones en tu trabajo. Y como obviamente hay alguien que siempre va a estar en desagrado con esta situación y que es el enemigo de nuestras almas, pues va a buscar ponernos el pie de todas las formas posibles y por haber. Las que conoce de nosotros, es decir, lo que la Biblia habla acerca de las concupiscencias, y otras situaciones que pues va a buscar, ¿no? Que nos ponga tropiezo, no sé, en el caso cuando pues uno es joven, ¿no? De una muchacha, este, algo que nos agrada, algo que nos llame la atención, tantas situaciones. Entonces, eh, en el sentido humano es muy complicado, muy, muy complicado porque es puesta a prueba aún tu misma carne, ¿no? Para saber qué realmente, qué tan sometido estás a Dios o no. Entonces, pues esto fue ha sido parte del proceso desde el llamado, luego pasado este proceso de 6, 7 años, y ya cuando entré al instituto, pues todavía se volvió más fuerte esa situación. Y pues al día de hoy todavía es más complicada porque eh, tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Dios te conoce de principio a fin, ¿no? Y Él sabe tus pensamientos y Él sabe lo que estás luchando, pero delante de los hombres también, porque somos vistos por parte de los hombres, ¿no? Si te equivocas, ellos te ven. Si dijiste una palabra mal, te ven y te juzgan a veces hasta por eso, ¿no? Pero tú tienes que tener una vida espiritual lo suficientemente fuerte para sostenerte. Entonces, ahí va la otra parte, ¿no? Aunque complicado en la parte física, pero es una situación, no diré tampoco fácil, pero en una situación donde experimentas la bendición de Dios, porque tienes la seguridad de que Él te respalda, tienes la seguridad de que Él está contigo. Hoy que hablaban un poquito en el tema de las 7 palabras, en la última palabra que hablaba el hermano Aarón, me llamó mucho la atención y la fuerza con lo que decía, ¿no? Eh, el Señor al dar esa palabra de, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra de total seguridad. Y eso es lo que nosotros tenemos, no tan solo como pastores, ¿no? O como siervos o ayudas pastorales, sino como cristianos, de que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Y por más que dure y difícil pueda ser una prueba o un llamado, tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Y de repente, pues sí, ahí estamos como el barro, ¿no? Que de pronto nos está apretando un poquito por aquí, por acá, pero la vasija que está formando es maravillosa, no porque seamos nosotros, sino porque es su obra. Y nosotros somos sus labios, somos sus manos, somos quienes expresamos ahora el mensaje maravilloso de salvación y pues bueno, en el sentido como pastores, como siervos, pues también quienes moldeamos de alguna manera la vida pues de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, una parte es difícil, en la parte material yo creo que es un poquito más complicada la parte carnal, perdón, pero es de grande bendición cuando Dios nos toma en sus manos y nos moldea a través pues de todas estas pruebas y luchas que uno está viviendo día con día. Wow, increíble. Y por lo que cuentas, tuviste diferentes dificultades, diferentes pruebas durante el transcurso no solamente del instituto, sino antes de y aún después. Y es increíble porque a veces se puede pensar que entras al instituto y sales y piensas como que ya tienes un mundo ganado o que ya tienes como en parte la vida resuelta por el hecho de ya ser titulado, en este caso como pastor. Pero por lo que estás comentando, no se acaba y más bien empieza este, las problemas, las dificultades en el instituto para aún después. A lo mejor se aumenten, a lo mejor no, pero bueno, esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué pruebas has tenido en el transcurso
ya no solamente del instituto, sino del pastorado hasta el momento. Fíjate, una de las cosas que ahorita recordaba y que también se me hacen difíciles de pronto asimilar, y aunque a veces no son tanto muy personales, pero de pronto escuchar a alguno de los compañeros que diga, saben que ya, ya lo voy a dejar el instituto, no puedo seguir. Y te lleva, no, como ser humano a pensar muchas cosas. El hermano le falló al Señor, tiene algún problema en su casa, con su matrimonio, y todo ese tipo de situaciones. Y te pones a pensar en tu vida propia, ¿no? ¿Qué dificultades has enfrentado? Dentro de esto que me tocó vivir, empezamos en un grupo de 11 personas. De esas 11 terminamos propiamente 5 en instituto. Y ver, ¿no? Cómo cada uno de ellos pues se fue retirando, ¿no? En algún momento. Pero recuerdo también la experiencia de una de nuestras hermanas que, dentro de toda esa situación, eh, el Señor la levantó nuevamente para seguir adelante. Y terminó y doy gracias a Dios porque hoy está sirviendo al Señor. Entonces, fue un poquito todo ese proceso. Las situaciones que enfrentas son, les digo, eh, um, mucho en esas cosas que nos atraen. Son mucho en esa parte y tenemos que tener la confianza de platicar con Dios y aún también la confianza de platicar con nuestros pastores, con quienes nos están liderando, con quienes están como directivos del instituto, porque dice la palabra, ¿no? Aunque lo aplicamos normalmente en el sentido de los matrimonios, ¿no? Que son mejores dos que uno, pero la verdadera aplicación va todavía más allá, ¿no? Tenemos en el instituto, tenemos en el cuerpo pastoral alguien con quien podemos confiar y con quien podemos platicar las situaciones que vivimos. Ahora, a lo mejor somos pastores, pero también nosotros necesitamos un pastoreo. Y ese pastoreo no está, como a veces pensamos, ¿no? No está nada más para regañarnos, para decirnos esto hiciste mal, todas esas situaciones que siempre como que pensamos. No, el pastor está también para ayudarnos, está para alentarnos, está para fortalecernos. Entonces, en esas situaciones que ya va a presentar, la verdad, lo más que, la parte más principal en las que yo me enfrenté, pues fue las situaciones emocionales en el ámbito personal. Fue como que mi situación más complicada, pero que pues para un joven pues obviamente involucra muchas cosas, ¿no? Entonces puede uno de pronto deprimirse, puede uno de pronto estar en una angustia y pierde interés por el instituto y todas esas cosas, pero el hecho de tener a tus pastores y a tus mismos compañeros del instituto contigo orando, porque también son muy importantes las veladas, pues ahorita pues los grupos de WhatsApp y todo esto, donde podemos platicar y transmitir a nuestros compañeros esas situaciones y donde yo sé que mi hermano no me va a juzgar, porque esto también debe ser aplicado. No me va a juzgar, sino que me va a ayudar. Y a su vez, si alguien más tiene otro problema, yo tengo que estar o estoy en la misma disposición de ayudar a alguien, pues para que pues salgamos victoriosos, ¿no? Juntos en el nombre del Señor, aunque todo sea muy difícil, aunque sea complicado, pero Dios está en medio de nosotros para alentarnos, fortalecernos y seguir adelante en el camino del Señor. Increíble, simplemente increíble. Y sí, la verdad que es algo hermoso poder ser pastoreado, pero también pastorear. Es algo por lo que me estás contando, por lo que cuentas, es algo que toda persona debe someterse a esto. Pero bueno, ya yéndonos a una parte más de un consejo que puedas dar. Ahora, principalmente a los que quieren ingresar, pero aún no se animan. A los hermanos que todavía están diciendo como, sí, sí entro, no entro, es que a lo mejor Dios no me llamó, es que, no sé, tengo mucha familia, tengo responsabilidades, y aún a los hermanos que mencionan la parte de, pues yo ya estoy sirviéndole a Dios, ya no es necesario entrar. ¿Qué consejo le podrías dar a estos hermanos? Yo lo resumiré en una palabra y en base a mi experiencia, ¿no? Atiendan al llamado, porque no atenderlo puede ser muy duro después para quien no lo atiende. Dios todavía me dio la oportunidad de atenderlo. Después, les digo, de una situación muy complicada para mí.
muy fuerte en todos los sentidos, pero pues Dios me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer tu voluntad o vas a hacer la mía? Entonces, si Dios nos hace un llamado, atiéndanlo, o sea, no lo duden. Dios está, Dios nos va a respaldar, o sea, Dios no hace un llamado y nos abandona en el camino y bueno, a ver, pues ya te puse aquí y pues a ver cómo llegas. Yo te espero del otro lado, ahí te espero ya cuando acabes y pues si quieres ahí seguimos juntos, ¿no? No, o sea, Dios no abandona, nunca va a abandonar a ninguno de sus hijos. La prueba está en, pues, los mártires, ¿no? Los mártires que ha habido en la historia han muerto porque han creído en el Señor Jesucristo y han muerto convencidos de que el Señor estuvo con ellos y hoy, pues esos son testimonios que nos alientan hasta el día de hoy a nosotros. Pero lo primero y creo más importante y en base a mi experiencia es, pues atiendan lo que Dios les diga, atiéndanlo. No se conformen, porque lo otro que decías sí es cierto, también a veces decimos, bueno, es que ya estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y yo pude pensarlo de esa manera. Pero en una de esas pláticas durante esos 6 años, un pastor con quien me llevo muy bien y aprecio mucho en el Señor, me decía un día, o sea, él no conocía mi historia, ¿no? De mi llamado y todo eso, pero me decía, Eliseo, atiende ya el llamado del Señor, porque todo este tiempo que llevas, el Señor te ha estado preparando, ¿eh? Te ha estado preparando de muchas maneras, solamente es que tú quieras. El hermano no sabía, no, yo nunca le había platicado acerca, pues, de ese llamado, pero entiendes que es Dios el que está hablándote. Entonces, si Dios te está hablando y que lo volvió a hacer de esa manera con este siervo de Dios, pues atendamos. No, otra vez les digo y se los insisto mucho porque esos 6 años fueron de enseñanza, pero también fueron pues 6 años duros, ¿no? Eh, si no lo atendemos, nos podemos arrepentir de verdad, de arrepentir de una manera que no se imaginan. Y después vas a ver pasar todas las situaciones, vas a ver a los siervos y solamente la verdad es que vas a estar triste porque decir, bueno, yo pude haber estado ahí, pero no hice caso. Entonces, si de verdad aman a Dios, si de verdad quieren servir a Dios, eh, y como dice el canto, ¿no? Si decimos que traemos un Cristo vivo en nuestro pecho, ese Cristo no se puede quedar ahí. O sea, no tiene sentido que esté ahí guardadito, porque es casi como los que traen un colguije, o ahí algo no colgado en su cuello. O sea, no, tiene que salir, tiene que fluir, tienen que abrirse nuestros labios, tienen que levantarse nuestras manos, tienen que moverse nuestros pies para servir y hacer que la voz del Señor Jesucristo se siga oyendo a quien el Señor pues, nos llame a hablarles acerca de Él. Hermoso. Como bien mencionas, hermoso es servir al Señor y, wow, atender el llamado resulta muy hermoso poder hacerlo, pero también tiene, como bien dijiste, sus complicaciones. Pero algo me agradó mucho que mencionaste, esa es la parte que Dios no te deja solo ahí caminando en el transcurso del llamado y aún tampoco ya dentro de en este ámbito pastoral, sino que va contigo de la mano. Eso creo que nos debe alentar mucho a todos los que deseen ingresar. Y no solamente a los que deseen ingresar, porque también a los que están dentro del instituto. Y para esto me surge otra pregunta. Este, a ti, ¿cómo te sirvió el instituto para poder prepararte en el llamado al pastorado? Y además, ¿qué consejo le darías también a los que están adentro del instituto transcurriendo esta preparación para su llamado? Pues de muchas maneras te ayuda. Una realidad que hasta el día de hoy se vive y lo vivimos ahora como egresado y que lo vive el hermano Aarón y lo vive el hermano Gonzalo, es de que nunca terminamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Hace ratito estaba escuchando pues un pequeño estudio respecto también a todo esto y decía el hermano, ¿no? ¿Cómo el joven hoy tiene que enfrentar las situaciones? Porque de pronto ven en los medios de comunicación o algo en internet y dicen, no, es que miren, aquí dice la historia que Jesús es una imitación de otro Dios y no sé qué tanto.
Y decía uno, a veces creemos esas cosas cuando no son ni siquiera verdaderas, no son ni reales. Entonces tenemos que estar listos para poder presentar defensa de nuestra fe en todo momento. Otra situación, pues nos estamos perfeccionando, nos estamos santificando cada día, y la santificación no se queda estática. De hecho, cuando el Señor Jesús habla, ¿verdad?, con la mujer, allá en el pozo, le dice que te daré, que en tu interior correrán ríos de agua viva, o habla de los ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva no es un agua estancada, es un agua que se mueve, que fluye, que fluye. Entonces la presencia de Dios sigue fluyendo en nosotros, y entonces nunca dejamos de crecer. Entonces cuando entras de pronto al instituto, descubres un mundo que a veces no conocías, ¿no? Porque de pronto tú ves, ¿no? Te congregas y ves al pastor o ves a las ayudas pastorales, predican, escuchas la palabra y ya, escuchaste la alabanza y todo esto. Pero cuando entras al instituto, descubres materias como la hermenéutica, que es una materia que a mí me fascina, porque la hermenéutica te dice, bueno, esto dice la Biblia, pero ¿qué crees? Que además de esto quiere darte a entender, o sea, empiezas a descubrir otro mundo dentro de la misma Biblia. Y como se dice también, ¿no?, cada vez que la lees descubres algo nuevo, que Dios te está hablando de otra manera una vez más. Aprendes una de las cosas, yo creo que más importantes respecto propiamente al estudio de un instituto, es la cuestión de la disciplina. La disciplina es muy importante. Eh, Somos llamados por Dios, Dios nos respalda, pero tampoco no somos corderitos, más bien no somos cabritas, somos corderos, somos ovejas también, y la oveja está al pendiente de la voz de su pastor. Entonces, la cabrita no hace caso, la cabrita anda para todos lados, y nosotros, como siervos de Dios, no somos ningunas cabritas, sino que también atendemos la voz de Dios. Y si hay en nuestro caso, no hay un jefe de zona, atendemos la voz del jefe de zona, porque estamos de esta manera atendiendo también la voz de Dios. Si nos habla el pastor presbiterial, también hacemos caso, porque estamos atendiendo de esta manera también la voz de Dios. Entonces, la cuestión de la disciplina es fundamental, porque también adquirimos orden, adquirimos también hasta por medio de esto respeto, porque pues todos también otra vez somos vistos por todos. Y si nuestro conducir hasta en esto es correcto, pues dicen, ok, el pastor hace esto, pues yo también lo hago, ¿no? Entonces, el instituto es una hermosa experiencia, además de que formas unos lazos maravillosos, ¿no? Ahorita que decías con respecto a un consejo, ¿no? O consejos para los alumnos. En esto estaba pensando, en la cuestión de que tienes a alguien que te va a ayudar, que te va a apoyar. Les compartí ahorita la experiencia, ¿no? Una hermana quiso salirse, nosotros oramos, nosotros platicamos con ella y finalmente decidió seguir. Y no es porque pues el triunfo fuera de nosotros, sino porque el Señor nos mantuvo unidos en esta situación y nos ayudamos los unos a los otros. También porque tienes a pastores que están ahí contigo y directivos que te van a estar ayudando. Y pues otra de las cosas que yo considero importantes para un estudiante del instituto es que hay que aprender de todo. De pronto, a veces nosotras, tú lo sabrás también, de pronto como que nos quejamos un poquito de los maestros, ¿no? Y decimos, es que el hermano no sabe, como que no le estudió bien. Bueno, no critiques, aprende de eso. Si el hermano no se prepara, ok, yo tengo que poner atención en eso y pues me tengo que aplicar. Entonces, todas esos aspectos mm, que conlleva un estudio de un instituto, de repente parecieran insignificantes, pero en el servicio a Dios nada es insignificante, todo tiene un provecho maravilloso. Déjenme, te platico también algo que considero importante. Una de las hermanas que estaba conmigo, terminó el instituto. Ella no lo terminó como obrera, lo terminó realmente como ayuda pastoral. Pero en la disposición de su corazón dijo, hermanos, déjenme terminarlo con ellos, ¿no? El último semestre, si quieren no me den el título ni nada, déjenme terminarlo, ¿no? Y le dieron la autorización al hermano. Terminó con nosotros. Y aunque en nuestra graduación ella no fue nombrada propiamente como una ministra, estuvo con nosotros y nosotros la recibimos y fue alguien que llenaba nuestro corazón mucho. Bueno, déjenme compartirles que ella ya partió con el Señor a raíz de este virus, de esta pandemia. Y yo decía, bueno,
Tal vez no sirvió todo el tiempo que a lo mejor ella hubiese querido, pero una meta que tenía en su corazón de haber estudiado, de haberse preparado para de alguna manera decir al Señor, Señor, aquí está mi vida en tus manos, la cumplió. A mí me causó mucha tristeza, obviamente, cuando me enteré, porque pues, la hermana era muy unida conmigo y ella también era de las que iba conmigo para todos lados, actividades y todo esto. Sí me dolió mucho, pero me gozaba en el Señor pensando en eso, de que ella pudo hacer lo que Dios quería que ella hiciera. Sus limitaciones, porque ella pues, de repente estaba un poquito mala de sus rodillas, es de la edad más o menos de mi mamá, entonces ya tenía sus limitaciones, pero aunque tenía esas limitaciones físicas, ella estuvo dispuesta a atender pues lo que Dios quería hacer en su vida. Entonces, si una hermana de más de 60 años estuvo dispuesta a hacerlo y entregar su vida y su corazón al Señor, si tenemos muchos menos años, pues adelante, no dejen de hacerlo. En la parte también donde leemos, ¿no? Normalmente en Timoteo, aquí tengo mi Biblia, dice, hablando en el verso 12 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, dice, propiamente más como un consejo para los jóvenes, pero aplicado para todos, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es más hacia los jóvenes, pero aplicado para todos. Pero dicen los demás, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y con el texto con el que cerramos, ¿no? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es un hermoso pasaje que el Señor dejó pues para nosotros en de forma muy específica, hablándole a Timoteo como servidor de Dios y pues que como la palabra es viva y eficaz, se sigue aplicando para quien no decide servir a Dios. Así que échale ganas, no se desanimen, de pronto les digo, van a venir esas pruebas, pero ahí estamos luchando y peleando porque peleamos para el Señor, no peleamos ahí nada más a ver qué pasa, no, peleamos para el Señor y el Señor pues va a dar victoria y nos hará o les hará pues servidores de poder en sus manos preciosas. Wow, muchas gracias, Eliseo. Muchas gracias. Increíble todo lo que mencionas, me parece súper importante. Y bueno, gracias a Dios hemos acabado ya con esta pequeña entrevista donde estoy seguro que el Señor también va a hablar y ha hablado a los corazones de los hermanos que desean ingresar, pero también a los hermanos que están ya en el instituto, ya preparándose para ser pastores. No sé, ¿gustas comentar algo más antes de poder terminar? Pues nada más muy rápido otro texto de la palabra de Dios, que es un texto que me ha sostenido a lo largo de mi vida, que me fue dado con mi primer Biblia y que otra vez la palabra es viva y eficaz y que permanece y que me alienta día con día. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Bueno, ahí se me olvidó un poquito, pero el Señor está, el Señor ha estado y estará conmigo, con ustedes, peleando a su lado. Muchas gracias, Eliseo, y gracias por estos momentos que también te dices, y muchas gracias a todos los que han podido y han estado viendo este video. Que Dios les bendiga grandemente.